Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la Aliyá número 5 o porción número 5 de la Parashá Vayetze. Y esta porción cubre Génesis capítulo 30, versículo 28, hasta el capítulo 31, versículo 16. Y en la porción anterior vimos cómo entre Raquel y Lea siempre hubo un conflicto, una lucha por el amor de su esposo Jacob, y esto se convirtió en una competencia para ver quién le daba más hijos. Sabemos que dar hijos en aquel tiempo era una bendición, y vimos cómo el Eterno bendijo a Lea con la maternidad, pero Raquel no podía tener hijos propios, por lo que le da a su sierva a su esposo Bilha, su sierva Bilha a su esposo, y Bilha le da a Jacob 2 hijos, Dan y Neftalí. Por otro lado, Lea, que ya había parado de dar a luz después de tener sus primeros 4 hijos, viendo lo que hizo su hermana, le trae a su sierva Silpa, que también era hermana, porque Silpa y Bilha eran hermanas, a su esposo Jacob, y Silpa le da 2 hijos, Gad y Aser o Asher. Luego de esto viene un evento muy especial en la escritura. Raquel estaba desesperada por su esterilidad, y el problema es que ella buscaba la solución en el lugar equivocado. En vez de clamarle al Eterno, como hizo Rebeca, primero se lo pide a Jacob y le dice que quiere que le dé hijos, pero él no podía hacer el papel del Eterno. Entonces ella busca la solución de su esterilidad en una fruta que en ese tiempo y todavía hoy día muchos creen que sirve para la fertilidad. Veamos lo que nos relata Génesis 30 del 14 al 16. Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: dame, te ruego, las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Lo interesante aquí es que quien queda embarazada no fue Raquel, y Raquel fue quien se comió las frutas, o sea, las mandrágoras, sino Lea. Después de este evento, Lea tuvo 2 hijos y una hija más, la única hija de Jacob. Nació Isaacar, del verbo sahar, y esto traduce como pago o recompensa. Y Zabulón, del verbo sabat, significa regalado, dotado o dote. Y Dina nace luego y le pusieron el nombre de Dina. Y por lo que podemos ver en la escritura, es la única hija que tuvo Jacob. Entonces, vemos como a través de la escritura, matriarcas que precedieron a Raquel parecían ser estéril, pero no lo eran. Era como si el Eterno hubiese detenido en ellas el proceso para que ellas pudieran tener hijos, porque ellas
iban a cumplir un propósito muy especial dentro de los planes del Eterno. Génesis 30 del 22 al 24 dice que entonces el Eterno se acordó de Raquel. Dios le escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José o Yosef, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Y en hebreo, Yosef, del verbo asaf, traduce recolectar, reunir, recibir y quitar. Literalmente, su nombre traduce Dios añadió. Y finalmente Raquel reconoció que el Eterno era quien le podía abrir su matriz, no su esposo, ni ninguna planta o fruta. Y más adelante vemos cómo ella tiene un segundo hijo, quien se llamó Benjamín. En hebreo, Ben-Yamín, que traduce hijo de mi diestra. Y a pesar de que ambas se convirtieron en madre de los hijos de Jacob, el conflicto entre Lea y Raquel no se detuvo aquí, sino que este problema de celos, de contienda, se extiende hasta la próxima generación. Entenderse sus hijos. Y luego del nacimiento de José, la Escritura nos relata que Jacob sabe que ya es la hora de volver a Canaán. Y nos relata la Escritura que aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob le dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi diestra, dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú ya sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Hasta este momento ya Jacob tenía 14 años viviendo con Labán. Y Labán sabía que la prosperidad que había venido a su casa era porque el Eterno estaba con Jacob. Pero Jacob sabía que él pertenecía a otro lugar, él pertenecía a la tierra prometida por Dios, a través de la alianza que el Eterno había hecho con su abuelo Abraham y su padre Isaac. Y ya él tenía el deseo de regresar. Pero Labán no tenía planes de dejarlo ir. Entonces Jacob hace un acuerdo con Labán para empezar a construir un rebaño de ovejas y cabras para sí mismo. Y de esa manera poder regresar a su tierra. Y le dice, señálame tu salario y yo lo daré. Y él le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y el Eterno te ha bendecido con mi llegada. Y ahora cuando trabajaré también por mi propia casa. Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Y dijo Labán, mira que sea como tú dices. Entonces, el acuerdo era que Jacob se quedaría con la descendencia salpicada o manchada. Pero primero tenía que separar estos animales salpicados y con manchas del resto del rebaño, por lo que las probabilidades eran pocas para él. Si las ovejas y las cabras salpicadas permanecieran en el rebaño, aumentaría la probabilidad de tener más descendientes del mismo tipo, o sea, salpicados. Entonces, Labán le dijo, mira que sea como tú dices.
Y esto fue un acuerdo aceptado por ambas partes. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Jacob cuidaría del gran rebaño de su suegro Labán, compuesto por los animales de un solo color. Jacob recibiría cualquier tipo de crías salpicadas o con manchas de este rebaño. Se puso 3 días de camino entre él y Jacob, así no tendría mezcla en los rebaños. Labán hizo que se apartara aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras salpicadas y de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Otro engaño en la vida de Jacob. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y hermanos, aquí hay algo muy interesante. Jacob también utilizó la cría selectiva para aumentar la fuerza y la vitalidad de su rebaño. No se sabe exactamente cómo funciona este método, pero no sé si ustedes recuerdan que en los tiempos de nuestras abuelas, cuando las mujeres estaban embarazadas, y todavía hoy día tú escuchas decir, cuidado con lo que ves. Que aquí podemos ver la respuesta a esas expresiones. El método que usó Jacob fue que cuando las ovejas iban a tomar agua, ellas venían unas varas de álamo, de avedaño y de castaño que ya él había preparado. Cuando las ovejas tomaban agua y veían las varas, las crías salían exactamente salpicadas o manchadas de acuerdo a que pertenecían a Jacob. La prosperidad que llegó a tener Jacob fue tan grande que comenzó también a levantar celo en Labán y sus hijos. Vemos aquí que se enriqueció en extremo. Y el hebreo antiguo dice, el hombre exclamó excesivamente. O sea, el Eterno bendijo a Jacob. Pero no porque Jacob era bueno o porque él se lo mereciera, sino a causa de las promesas que el Eterno había hecho a Jacob y del pacto que había hecho con su abuelo Abraham. Y hermanos, aquí vemos una lección más, una vez más. Nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta nos va a llevar a alcanzar las bendiciones que solamente el Eterno, a través del cumplimiento de sus promesas, nos da. Lo único que nosotros podemos hacer
es agradar al Eterno a través de nuestra obediencia y nuestra dedicación a Él. Lo demás ya está hecho, hermanos. Sus promesas son un sí, son un amén, y Él siempre cumple lo que promete. Shalom, shalom.